Muy bien, pues sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar con lo que estábamos hablando sobre propiedades termodinámicas. Bueno, solo las principales, obviamente no, ahorita no voy a dedicarme a hablar de todas, pero vamos a hablar de algunas de las más importantes. Ya hablamos de la energía interna y cómo ésta se puede relacionar con los grados de libertad que tenga una molécula de un gas, especialmente si es un gas ideal, es más fácil de medirla. Ya hablamos de la entalpía, a la que ya vimos por qué también se le conoce como calor sensible. Ajá, y cómo esta me puede ayudar a medir el intercambio de calor cuando tengo un proceso a presión constante. ¿Sí? Así que ahora vamos a hablar de la capacidad calorífica y cómo es que esta última se liga a las dos anteriores. Bueno, pues la capacidad calorífica podemos pensarla como el calor intercambiado, ajá, el calor que necesita una sustancia para poder realizar un cambio de temperatura. Ajá. Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico. Ajá. Bueno, básicamente la definimos como el intercambio de calor por el intercambio de temperatura. Ahora, aquí en este pequeño gráfico, en un eje tenemos a perdón, al calor suministrado a nuestra sustancia y en el otro eje tenemos a los cambios de temperatura experimentados por la sustancia. Entonces, tomemos una sustancia arbitraria, ¿no? Esta gráfica ya supongo que la hemos visto, la vieron quizás para hablar de temperatura, de cómo se establece la temperatura relativa y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que tenemos una sustancia y que esta sustancia comenzamos a suministrarle energía desde una temperatura arbitraria, ¿no? Que esa temperatura la vamos a llamar A, de un punto A. Comenzamos a suministrarle energía, entonces comenzamos a movernos hacia la derecha. Si la sustancia pensamos que es una sustancia normal, por ejemplo, agua, o iniciamos con hielo, ajá, vamos a tener un estado sólido. Conforme nosotros suministremos energía, pues la temperatura de la sustancia va a comenzar a incrementarse hasta que la sustancia llegue a algo que se llama el punto de fusión, una temperatura muy específica donde la sustancia hace un cambio de fase. Entonces comienza a suceder lo que llamamos la fusión. En la fusión, la sustancia está cambiando de fase, está convirtiéndose de un sólido a un líquido. Ajá. Puede ser en sentido contrario también. Si le retiramos calor a un líquido, lo podemos convertir en un sólido. Ajá. Esto es lo que llamamos fusión. Observemos algo. El proceso de fusión sucede a temperatura constante. Los cambios de fase suceden a temperatura constante. Entonces, si el proceso es a temperatura constante, ¿qué sucede con nuestra ecuación? Pues este término de aquí tendría que ser cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la capacidad calorífica no está definida para los cambios de fase. No tiene sentido hablar de capacidad calorífica en los cambios de fase. Cuando hacemos cambios de fase, hablamos de algo que se llama calor latente. Entonces, en esta zona, y bueno, de una vez me adelanto, en esta zona de aquí no tendremos capacidad calorífica. Ahí vamos a tener algo que se llama calor latente. ¿Ok? Esto nada más es, bueno, es una observación, no necesitamos platicar ahorita mucho de ese calor latente, que es el calor intercambiado durante los cambios de fase. Pero ahorita no es el que nos importa es la capacidad calorífica, ¿ok? Entonces, recordemos, cuando un proceso sucede, en un proceso tenemos un cambio de fase, entonces la capacidad calorífica no, se pierde un poco su definición. Ajá, porque estos cambios son a temperatura constante y ahí estaremos hablando de calor latente, ¿sale? Pero bueno, continuemos. Bueno, nosotros hacemos ya nuestro cambio de sólido a líquido, pasamos la energía necesaria para que se haga el cambio de fase y entonces tenemos un líquido. Nuevamente, seguimos suministrando calor, entonces seguimos moviéndonos hacia la derecha y vamos a ver que la temperatura vuelve a cambiar, comienza a incrementar nuevamente. Pero aquí viene algo bien interesante y que debemos observar. La capacidad calorífica aquí, bueno, si nosotros vemos su definición, la capacidad calorífica, pues básicamente es una pendiente, es la inclinación de la recta de calor contra temperatura.
Entonces, la capacidad calorífica del líquido debe ser diferente a la capacidad calorífica del el sólido. Ajá. ¿Por qué? Porque distintas fases de la sustancia van a administrar su energía de manera diferente. No administra de la misma forma, es decir, no ocupa el calor de la misma forma un líquido que un sólido, que un gas. Por eso las capacidades caloríficas son diferentes, número uno. Número dos, y que es bien importante que nosotros tengamos siempre presentes, nuestra capacidad calorífica, que es el intercambio de calor con respecto al intercambio de temperatura, no va a ser perfectamente lineal. Ajá. Si bien aquí en nuestro gráfico, que por cierto es todo más que nada debe ser 1 sobre la capacidad calorífica, porque es un gráfico de calor contra temperatura, o sea, están invertidas las variables. No siempre va a ser una línea así de suavecita y así de bonita, ¿ok? Si bien los intercambios de calor para las sustancias tienden a requerir una energía constante, es decir, para ir de una unidad de temperatura a la siguiente, casi siempre el valor de energía que vamos a necesitar es constante. Esto no siempre es así y algunas sustancias pueden llegar a cambiar sus capacidades caloríficas, no solo en los cambios de fase, sino también en cambios de temperatura muy abruptos. ¿Ok? Es importante que tengamos presente eso. Entonces, nuevamente comenzamos a incrementar, seguimos cediendo calor, sigue incrementando la temperatura, hasta que llegamos a un nuevo punto, que es el punto de ebullición. Aquí me gustaría hacer una pequeña nota respecto a la diferencia entre ebullición y evaporación. Lo que sucede es que nuestras sustancias, recordemos que nosotros tenemos básicamente, si bien hay varios estados de la materia, nosotros normalmente trabajamos con tres, que es líquido, sólido y gas, ¿no? O sólido, líquido y gas. El detalle es que los cambios de fase, digo, eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando hablemos de diagramas de fase, pero los cambios de fase a veces no son tan simples de explicar. Por ejemplo, hay cambios de fase como puede ser a veces puede suceder que nuestra sustancia vaya directamente, la sublimación, por ejemplo, nuestra sustancia va directamente desde el sólido hasta el vapor. Un ejemplo que mucha gente ha visto y que conocemos de sublimación es el CO2, el hielo seco. El hielo seco se llama así porque pasa de estar sólido a un estado gaseoso sin pasar por la fase líquida. Eso se llama sublimación. Y tenemos otros cambios de fase, por ejemplo, a veces sucede que, no sé, un fenómeno que muchos hemos visto, ¿no? Que llueve, se forman charcos y a una temperatura de 25, 26 grados Celsius no es suficiente para generar el cambio de fase, aparentemente, y sin en cambio, sí cambia la fase. El charco se convierte en vapor. A ese fenómeno, cuando no es necesariamente por temperatura, lo llamamos evaporación. Es decir, la evaporación es un cambio de fase de líquido a gas, pero no especificamos quién produce el cambio de fase. Pueden ser cambios por presión, pueden ser cambios por volumen, no sé, pueden darse distintos fenómenos. Mientras que en la ebullición, el cambio es directamente causado por un cambio de temperatura. ¿Ok? Ahora, para fines prácticos, pues podemos llamarlo ebullición o evaporación, es lo mismo. El chiste es que estamos yendo de líquido a gas, pero nada más es importante que tengamos presente este fenómeno, porque por ejemplo, si nosotros vemos un charco en la calle, un charco de agua, y después de unas horas ya no está, pues seguramente no fue por temperatura. Digo, la temperatura ambiente no creo que llegue a los 100 grados Celsius, si no, ustedes no estarían vivos ahí viéndolo. Seguramente se dio por otro fenómeno. ¿Ok? Entonces tenemos que distinguir entre ebullición y evaporación. Ahora, para fines prácticos podemos considerarlos iguales, ¿sale? Porque todas las ebulliciones son evaporaciones, pero no todas las evaporaciones son ebulliciones. ¿Ok? Entonces, nuevamente, en la ebullición, nuevamente, desaparece nuestra capacidad calorífica. Ahí no podemos medirla, porque propiamente lo que estamos teniendo es un intercambio de calor a temperatura constante. Recuerden, los cambios de fase son a temperatura constante.
No medimos nuestra capacidad calorífica y ese calor que estamos intercambiando ahí es calor latente. ¿Ok? Terminamos a hacer nuestro cambio de fase y volvemos a tener capacidad calorífica. Ahora, las tres capacidades caloríficas que tenemos en las tres zonas van a ser diferentes. Esta y cualquiera de estas son diferentes. ¿Por qué? Porque la sustancia está administrando la energía de manera diferente. Pensemos que nuestros gases o nuestros líquidos, o nuestros sólidos, nuestra sustancia, parte de su energía la ocupa para realizar enlaces, o parte de la energía la ocupa para realizar rotaciones, parte de la energía la ocupa para realizar traslaciones. Entonces, por ejemplo, en un sólido es muy difícil que se manifiesten traslaciones. Seguramente vamos a tener energía de vibración y energía, pero no, y energía por los enlaces, pero no vamos a tener energía de traslación. Mientras que en un líquido o en un gas, pues la energía de traslación ya está presente, ya hay energía de rotación, ya hay un montón de formas de energía. Entonces, por eso administran el calor de forma diferente. Recordemos que el calor es el total de la energía cinética de las partículas en el sistema. Entonces, solamente está incluyendo la energía de movimiento. La energía de los enlaces, la energía, las otras formas de energía pertenecen a la energía interna. Ajá. De hecho, el calor es una parte de la energía interna. Pero, por lo tanto, la energía que tú necesitas o el calor que tú necesitas, el intercambio de calor que necesitas hacer para cambiar la temperatura solo va a medir energía de movimiento, porque la temperatura es el promedio de la energía cinética, no va a incluir los otros. ¿Ok? Entonces es bien importante que observemos que una sustancia puede sufrir cambios en sus capacidades caloríficas. Además, como ya habíamos mencionado, pues estas curvas no son así de bonitas, propiamente son curvas, no son aquí como un montón de rectas. En realidad hay curvas, hay mesetas, hay diferencias de pendientes. Entonces, si bien nos ayuda a imaginarlo y en muchos casos es bastante acertado, pues no es perfectamente correcto. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos intercambiar calor de distintas maneras. Ajá. Entonces, nada más aquí vamos a mencionar algo. La capacidad calorífica, al ser calor intercambiado, el calor es una forma de energía. Entonces, como forma de energía que es, depende, ajá, depende bueno, se da en joules y depende de la masa, de la cantidad de masa que tengamos. De hecho, las unidades de la capacidad, aquí podemos regresar tantito. Ahí, vamos a regresar. Aquí, las unidades de la capacidad calorífica son joules, que es la energía que está suministrando entre grados Kelvin, entre la temperatura que cambió. Es decir, el cambio de energía entre el cambio de temperatura. ¿Ok? Pero muchas veces nos conviene pasar de esta propiedad, que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, a una propiedad intensiva. Ajá. Y este es el calor específico. Recordemos que en otro video yo mencionaba que siempre que hablemos de intercambio de calor específico, que le ponemos Q minúscula, mencionemos que es intercambio. Q representa intercambio de calor, no solo calor a secas. Ajá. Calor específico sería la energía necesaria para que una unidad de masa, es decir, no importa qué objeto sea, una unidad de masa, un kilogramo por ejemplo, de masa, suba su temperatura en una unidad. Eso sería el, el, el calor específico. ¿Ok? Entonces, ¿qué unidades tiene? Pues tiene las unidades de energía, que es la energía que estamos intercambiando. Tiene entre unidades de temperatura, cuánto está cambiando la temperatura, o incluyendo unidades de masa. Ajá, porque es por unidad de masa. ¿Sale? Entonces, la relación de calor específico y capacidad calorífica es que el calor específico es por unidad de masa. Ajá, y es una propiedad intensiva, mientras que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos realizar estos intercambios de calor de distintas formas. Podemos hacerlos a presión constante, podemos hacerlo a volumen constante, podemos hacerlo a temperatura constante. Entonces eso va a cambiar la forma en que trabaja nuestra capacidad calorífica. Ya vimos que si estamos a temperatura constante, estamos hablando de un cambio de fase y ahí no hay capacidad calorífica, hablamos de calor latente. Pero ¿qué pasa en los otros casos? Bueno,
podemos pensar primero en la capacidad calorífica en procesos isocóricos. Ajá. O la capacidad calorífica en un proceso, bueno, isocórica, ¿no? Que quiere decir que en proceso isocórico, aquí debe ser isocórico, ¿no? Entonces, este es una O. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que es la capacidad calorífica, pues el intercambio de calor cuando no hay cambios de volumen. Un proceso isocórico es cuando no hay cambios de volumen. Por eso el diferencial de volumen debe valer cero. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, establecemos nuestra primera ley de la termodinámica en términos de la energía interna, porque solo estamos pensando en la parte interna de la sustancia. Entonces, si no hay, recordemos que el trabajo, aquí, el trabajo o el diferencial de trabajo, voy a ponerlo aquí, discúlpenme, ahí está. El intercambio, el diferencial de trabajo debe de ser igual a la presión por el diferencial de volumen. Pero si el diferencial de volumen es cero, pues este término es cero. Por lo tanto, este término, ajá, el trabajo en esta ecuación también debería ser cero. Por eso únicamente podemos decir el intercambio de energía interna va a ser simplemente el intercambio de calor. Observemos que esta delta ya cambió a una D. ¿Por qué? Porque la energía interna es un diferencial total y en estas condiciones el calor se comporta también, el intercambio de calor también se comporta como diferencial total. Ajá. Entonces, bueno, dicho lo anterior, pues podemos establecer nuestra capacidad calorífica a volumen constante, eso quiere decir esta B, que es a volumen constante, como el intercambio de calor con respecto a un cambio de temperatura a volumen constante. Ok, de ahí nosotros decimos, bueno, pero sustituyendo lo que tengo allá arriba, entonces mi capacidad calorífica a volumen constante debe de ser el intercambio de energía interna por el cambio de temperatura a volumen constante, ¿sabe? Entonces estamos midiendo cómo cambió la energía interna cuando cambió la temperatura. Eso me mediría mi capacidad calorífica a volumen constante. De ahí nosotros, pues, haciendo un poquito de arreglo, un arreglo rápidamente, pues podemos decir que medir el cambio de energía interna como la capacidad calorífica por el cambio de temperatura, ¿ok? Pero hay un tipo de procesos, muchas veces estos procesos se dan del tipo de procesos politrópicos. Esto es bien importante. Un proceso politrópico es un proceso en el cual la capacidad calorífica es constante. Entonces, si la capacidad calorífica es constante, pues si yo quiero definir cuánto fue ese cambio de energía interna, pues tengo que hacer la integral del diferencial de energía interna contra la integral de la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio de temperatura. Pero si la capacidad calorífica es constante, o sea, un proceso politrópico, entonces pues lo puedo sacar de la integral. Recuerden que podemos meter y sacar integrales constantes de las integrales, no integrales de las constantes, constantes de las integrales. Entonces de ahí, pues si yo puedo integrar entre un estado final y un estado inicial, y me quedaría, recuerden que delta quiere decir el cambio, es decir, esta delta, lo que está representando aquí, es la energía interna, vamos a decirle final, es decir, 2 menos la energía interna inicial, 1. Eso es lo que quiere decir este delta. Es un cambio directo. Ajá. Entonces ya de ahí nosotros podemos decir, pues el cambio de energía interna va a ser la capacidad calorífica volumen constante por el cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces ya, esto es bien útil porque nos dice varias cosas. Recordemos que nos está diciendo que, número uno, ya de aquí podemos observar que si nuestro proceso es isocórico, los cambios de calor van a generar cambios de energía interna directamente. Número uno. Número dos, si queremos medir estos cambios de energía interna, podemos utilizar directamente nuestra capacidad calorífica y el cambio de temperatura. ¿Ok? Y ya con eso podemos medir nuestros cambios de energía interna. Y algo fascinante y algo maravilloso es que tanto la energía interna como la temperatura, como la capacidad calorífica son diferenciales totales, son propiedades. Entonces, aunque nuestro proceso, supongamos que tengamos un proceso que no necesariamente que nos movimos entre dos puntos, pero no necesariamente fue isocórico, si tenemos claros los puntos entre los que nos movemos, podemos utilizar la analogía de un proceso isocórico. Porque recuerden,
Las propiedades no son funciones de ruta. Entonces te da lo mismo si lo hiciste isocórico o no. Solo tienes que tener claros los puntos en los que te moviste. ¿Estamos claros? Entonces, de esa forma podemos trabajar varios procesos. Ahora, bueno, podemos en términos de calor específico, es decir, utilizar variables específicas, variables intensivas, pues la ecuación quedaría de esta forma, ¿no? Muy parecida, no hay gran cambio, pero recordemos que pues la capacidad calorífica o el calor específico es la capacidad calorífica entre la masa y la energía interna específica es la energía interna entre la masa. No hay gran cambio. Ahora, ¿qué pasa para los procesos isobáricos? Recordemos que un proceso isobárico es un proceso a presión constante. Bueno, para los procesos isobáricos, no hay cambios de presión, la presión se mantiene constante, entonces escribimos nuestra primera ley de la termodinámica, y esto ya lo habíamos visto, ¿no? Recordemos, ¿cuándo hablamos de procesos isobáricos? Cuando hablamos de entalpía. Entonces, aquí va a haber algo de la entalpía. Recordemos que nosotros podíamos decir que el cambio de calor, el intercambio de calor a presión constante, es igual al intercambio de entalpía. Por eso a la entalpía también la llamábamos el calor sensible, ¿sí? Es el calor el intercambio de calor que podemos detectar a presión constante. Digo, un fenómeno a presión constante es cualquier fenómeno que hagan ustedes en su casa, porque la presión va a ser la presión atmosférica, generalmente, con sus pequeñas excepciones, pero si yo caliento un pocillo de agua ahí en mi casa, aquí en mi casa, pues eso sería un proceso a presión constante. ¿Ok? Entonces, por eso la entalpía. Bueno, pero ¿qué relación tiene esta? Bueno, entonces, nuestra capacidad calorífica a presión constante, nótese que le estoy poniendo el subíndice P para indicar que es a presión constante, es el intercambio de calor con respecto al intercambio, a los cambios de temperatura a presión constante, y de aquí podemos llegar a que, pues rápidamente, utilizando la identidad de arriba, pues podemos decir que es el intercambio de entalpía o el cambio de entalpía con respecto al cambio de temperatura. ¿Cómo cambia la entalpía si estoy haciendo un cambio de temperatura a presión constante? Nuevamente, arreglando los términos que tenía en mi ecuación, puedo decir, mira, el cambio de entalpía lo puedes medir como la capacidad calorífica a presión constante por el cambio de temperatura. Maravilloso, ¿no? Entonces, nuevamente, pues si yo quiero medir ese cambio de entalpía, que recordemos, la entalpía también le llamamos el calor sensible, entonces sería como un intercambio de calor. Si yo quiero medir, la entalpía tiene unidades de joules, si yo quiero medir ese intercambio de entalpía, pues tendría que hacer la integral. Pero para un proceso, vamos a suponer que tenemos un proceso politrópico, ya hablamos de que el proceso politrópico es con capacidad calorífica constante, entonces tendría mis integrales y puedo sacar la capacidad calorífica de la integral por ser constante. Entonces me queda como la integral de la entalpía contra la capacidad calorífica de la integral de temperatura. De ahí, pues, directamente me da el cambio de entalpía debe ser igual a la capacidad calorífica a presión constante por el cambio de temperatura. Nuevamente, esto es muy parecido a lo que había pasado cuando para los procesos isocóricos. En nuestro cambio de energía interna, que estaba dado por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura, pues capacidad calorífica, entalpía y temperatura son propiedades. Entonces no son funciones de ruta. No importa cómo te muevas entre dos puntos. Lo único que hace falta es que conozcas el punto inicial y el punto final correspondientes. ¿Sale? Entonces, el cambio de entalpía lo puedo medir simplemente con esta ecuación, esta última ecuación. Siempre y cuando mi proceso sea pues sí, podemos considerarlo presión constante o un análogo de presión constante. De aquí que, pues, en términos específicos, muchas veces se escribe de esta forma: la entalpía específica, el calor específico a presión constante y el cambio de temperatura. Y recordemos, la enfatizo, muchas veces a la entalpía, pues al ser un cambio de calor, también se les dice calor sensible. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos en un curso básico de física o de química, a veces si queremos medir intercambios de calor, pues a veces obviamos el hecho de que muchas veces estos intercambios son a presión atmosférica, es decir, a presión constante. Entonces, es común utilizar esta última ecuación, ¿no? Donde decimos el intercambio de calor debe ser la masa por el Cp
Recuerden que si multiplicamos la masa por la capacidad, por el calor específico, tenemos la capacidad calorífica. Entonces ese término M por Cp es capacidad calorífica por el diferencial de temperatura. Esta última expresión la usamos mucho, por ejemplo, para cuando estamos calentando un pedazo un pedazo de material ahí a presión atmosférica. Nada más la clave es recordar que este calor es calor intercambiado a presión constante. Ujú. Nuevamente, establecemos la razón por la cual a la entalpía se le conoce como calor sensible, porque es el calor que se intercambia al producir un cambio de temperatura, pero generalmente se hace obvio, pero no se omite el hecho de que es a presión constante. ¿Okay? Podemos usar esta expresión muchas veces, es muy práctica y recuerden como la entalpía es una función de estado, es un diferencial total, pues solo nos hace falta conocer el estado final y el estado inicial. No tenemos que saber cómo llegamos. Entonces, eso de que esa presión constante, pues no nos va a hacer tanta lata. ¿Ok? Bueno. Bueno, pues finalmente agradeciéndoles y si quieren consultar un poquito más de estos desarrollos y de cómo se llega a esto, les recomiendo el libro de Física Molecular de Madvib, de Editorial Mir. ¿Sale? Bueno, pues cuídense mucho y hasta luego.